Vamos a escuchar rock and roll simplemente. Fue la mejor música de todas a comparación de las demás. Porque nos gusta el rock. No podrás quedarte en casa, carnal. ¡Dios salve a las bandas! Hola banda, ¿cómo están? Oigan, pues yo soy Michelle Servion, sean bienvenidos a un episodio más del podcast de la banda. En esta ocasión me siento un poco rara porque el señor de la cámara no se encuentra aquí conmigo, pero el señor de la cámara está en una participación acá en la Feria del Libro de Jalapa, así que yo los invito a que vayan a la Feria del Libro. Va a estar, me parece que hasta el 20, domingo 20. No, mentira, hasta el, no me crean, aquí les voy a dejar el flyer porque no me acuerdo, pero para que vayan a verlo también van a grabar allá los Muy de Hombres. Pero el podcast de la banda tiene que continuar, así que hoy me encuentro muy contenta y muy emocionada de presentarles a nuestro invitado, Ramsés. Bienvenido, ¿cómo estás? Bien. ¿Sí? Chido. Qué bueno. Oye, pues platícale al auditorio del podcast de la banda, ¿quién es Ramsés? Bueno, yo soy Ramsés Ojeda, soy músico, hago rock fusionado con música electrónica, hip hop y pues ahí vamos. Oye, ¿y cómo fue? Yo estuve leyendo por ahí que al principio eras más un poco de rock y después quisiste como fusionarlo o cambiarlo como al pop, o cómo fue todo ese rollo. Bueno, al principio hacía música instrumental, Ok, eh, hacía rock, también lo fusionaba con otros subgéneros, por así decir. Y de un tiempo, bueno, en mi último álbum decidí, siempre me gusta como cambiar, hacer cosas diferentes y sentía que lo único que me faltaba por cambiar era ponerle letra a mis canciones. ok, ok. Entonces eso me atreví a hacer. Fue un proceso un poco largo, pero pues me gustó hacerlo y ahora ya me siento un poco más cómodo porque al principio sí era como raro, ¿no? Ah, ok, que sentías que algo le hacía falta a tu música o Pues como... no, yo siento que el hacer música instrumental es ya hecho más difícil que hacer música con letra, porque tienes que rellenar Los vaya. un tiempo, ¿no? Claro, o sea, es Sí. una canción que entretenga a la gente sin decir algo con palabras, ¿no? Sí, Es sí, más sí. difícil. Como, Pero, sí, como atraparlos, ¿no? exactamente. Pero en la evolución, digamos, de mi música o en mi búsqueda de hacer música, pues sentía que lo que le faltaba era hacer letra, o sea, Ok. tener letra en las canciones. Y mucha gente me decía, no, oye, me imagino cosas, me imagino letras, me imagino así. Ah, Y dije, ok. bueno, pues voy a explorar a ver qué tal. ¿Cómo nos va por ese Sí, rumbo? dije, a ver cómo lo haríamos. No soy un cantante como tal, pero tampoco soy el gran rapero, pero creo que podemos dar un buen mensaje con algunas rimas. Ok, oye, ¿y cómo fue tu introducción a la música? ¿Creciste en un ambiente que tu familia te la inculcó? ¿O cómo fue tu acercamiento a la música? Pues sí, mi papá tenía un grupo Ok, de música andina, tocaba instrumentos como charangos, sikus, que no son tan comunes, sí, ¿no? Eh, y sí crecí viéndolo, pero nunca me lo inculcó así como, mira, este es un charango, esta es ok. la guitarra, ¿no? Sino en la secundaria fue cuando me empezó a llamar la atención y eso por el desmadre, ¿no? Por andar ahí con los Sí, compas echando desmadre y me llamó la atención, empecé en un verano a tocar, no tenía guitarra, era guitarras que me prestaban mis amigos y así fui poco a poco aprendiendo y pues me atrapó y ya de repente andamos en este cotorreo, ¿no? ok, ok, primero fue como ese acercamiento a la música, ¿no? Sí. Y como cuánto tiempo pasó para que tú dijeras, voy a hacer mi proyecto. Ah, pasó mucho. Primero en el camino de aprender me metí a muchos grupos de distintos géneros, sobre todo folclóricos, y estuve aprendiendo a tocar instrumentos, a desenvolverme, ¿no? A hacer música, a conocer, a aprender mucho. Y después pasó un tiempo en el que no tuve como una agrupación
amigos con quien tocar, y fue cuando me nació el rollo este de hacer mi música, explorar, a ver cómo podía hacerlo. No tenía el equipo, no tenía nada, pero pues dicen que no hay excusas, ¿no? Sí, cuando uno se quiere, sí, cuando uno quiere se va a querer es armar. poder, claro. Sí, obvio. Y eso fue lo que hice, o sea, hice como unas canciones, se le enseñé a mi familia, me dijeron que les gustaban, y pues ahí poco a poco en los tiempos del MySpace, porque soy chavorruco, aunque no parezca, en los tiempos del MySpace ahí empecé a subir mis rolitas, y poco a poco fui grabando y grabando, perfeccionando, conociendo, ya después con el tiempo obviamente me puse a estudiar cursos, soy autodidacta, pero me empecé a pegar con productores y así, para aprender más cosas, ¿no? Y pues así fue el camino. Ok, y ya de ahí fue que decidiste darte, o sea, lanzártelo y Sí, terminé sin miedo al éxito. Sí, terminé la universidad y ya, en lugar de dedicarme a eso, me dediqué a la música. Ok, y mencionaste que cuando hacías tus canciones se las mostrabas a tu familia. ¿Ellos cómo lo percibieron? Pues bien, o sea, no me decían, ay, dedícate a esto, pero sí me dicen, oye, está padre, está bonito, suena bien. Y así, muy cerca de mi casa había un restaurante en ese momento y me escuchaban y me decían, oye, vente a tocar acá. Y pues yo no tenía el equipo para hacerlo, pero ahí iba, ¿no? Así Ok. como, pues era yo solo, ¿no? Sí, sí, Y en sí. ese entonces a la gente se le hacía muy raro ver a alguien tocando con una laptop también. Y era como, o sea, para unos no era música, ¿no? Y para otros sí, Sí, cosas sí. así. Pero bueno, pues también fue parte del camino, El porque pues proceso. era yo solo, ¿no? No podía ir tocar varias cosas al mismo tiempo. Y de ahí, ¿cómo fue la adaptación? Pues empecé a viajar a la Ciudad de México, ahí como que había un poco más de apertura, Ok. muchísimos más espacios para tocar, y ahí fue donde me pude desenvolver más y conocer más y aventarme a hacer más cosas. Y pues cuando me di cuenta ya estaba bien enrolado, haciendo música y tocando y viajando y así. La verdad es que el hacer música instrumental sí me llevó como a un sector de público que es como muy selecto en lo que escucha, Ok. ¿no? Ujú. No tan, digamos, radiable, abierto, ¿no? Popular, ¿no? Sino como que un sector. Y ahí me desenvolví mucho tiempo y estuvo padre, pero también, pues, como te decía al principio, me gusta como ir evolucionando Ok. en la música, ir explorando cosas nuevas y pues como que era un paso que tenía que dar, ¿no? Para mi carrera, hacerlo como más abierto, más popular, meterle letra, decir algo con la voz más que con la guitarra. Ok, sí, sí. Y pues eso nos ha abierto ahora a un público más extenso, ¿no? Ok, ¿y cómo fue la inspiración para empezar a escribir las letras? O sea, ¿cómo sabías de que esta va a ir para esto? O sea, ¿o no fue complicado el adaptarlo? No, sí, porque no me considero un buen escritor de canciones. Ok, Para mí hacer música es muy fácil, o sea, yo puedo hacer música, me nace, pero las letras es muy difícil, o sea, me cuesta mucho trabajo. Y el disco estuvo pensado para hacer un disco, al principio un disco instrumental, igual. Y ya estaban los temas instrumentales terminados, pero en el cosquilleo de meterle letra. Entonces me puse a hacer como las letras basándome sobre todo en los títulos que ya había de las canciones, ¿no? Que me decía Día Azul, Ambiente Bipolar, Reino Invisible, que son los títulos de algunas canciones. Y sobre eso ya como que ¿dabas me marcha? desenvolví. Ok, Sí, sí, ¿y sí. como cuánto tiempo te tardaste en escribirlas o en adaptarlas? Un buen, Sí. pues algunos meses, Ujú. yo creo que sí, sí, porque me gusta mucho leer, Ok, entonces leía y la premisa fue como hablar de algo que a mí me gustara y algo que me apasiona mucho son como esos temas de los viajes en el tiempo, vidas en otros planetas, mundos paralelos, cosas así. Y en ese entonces estaba de moda esta serie Dark y Stranger Things. Y entonces ay, nunca las he visto. ¿Sí son muy estaba buenas o yo, no? sí, están muy buenas. Todos mis amigos me dicen que las vea, pero... Y eso como que me influenció a hablar un poco más de eso. Leía también un libro que se llama ¿Por qué los extraterrestres no vienen a la Tierra? Ok, Y me empapé de ese tema y empecé como a hablar sobre esos temas en las canciones. Y ok. así fue como fui armando Esa las fue como letras. tu inspiración un poco más como la literatura. Exactamente. Sí. Ok, ¿y cómo ha sido todo ese proceso hasta el día de hoy?
Pues padre, Sí. porque algo que yo quería era decir algo realmente, no nada más sacar como una letra y... Ah, tiene letra, pero pues en realidad no dice nada, ¿no? Oh. Sino que tuviera un mensaje que dijera algo que a la gente le pudiera gustar y recordar, ¿no? Eso era lo que a mí pues, me preocupaba, ¿no? Que dijera algo. Por eso también siento que se me dificultó, porque no era nada más hacer como rimas a lo güey, ¿no? Sino realmente que contara algo, ¿no? Y eso fue lo que, o sea, el resultado sí me gustó. Ya me acuerdo que la primera vez que lo escuché, el primer tema que yo escuché ya terminado, masterizado y todo del disco fue Ambiente Bipolar, que es un tema muy narrativo. Sí sentí así como chido, ¿no? Ok, sí. Sí va bien. Sí, como que dijiste, ahí vamos. Sí, Qué esto chido. va por buen camino. Qué chido. Creo que esa es como la parte quizá como más chida, como de hacerlo, de hacer la música. Sí. Como sentir esa satisfacción. Sí. Eso que tienes en la mente ya cuando lo ves materializado, es como, wow. Eso era. Claro. Qué chido. Oye, y mencionaste que te fuiste a la Ciudad de México. Sí. ¿Y de ahí regresaste para Jalapa? Sí, bueno, fui como intermitente muchos años, Ok. Iba y venía y tuve la fortuna que desde el principio de mi carrera eh, pude viajar a muchos estados y ir tocando. No todo es glamuroso, ¿no? Es mucho de rock and roll, la verdad. O sea, sí, es de muchas veces pagarte tú mismo Sí, ya sé. los viajes, o estar a expensas de lo que el promotor te dé, ¿no? Sí. Y así. Ya con el tiempo te vas ganando como ese derecho de piso, Ujú. de que ya te pueden ofrecer mejores cosas, Ok. pero es con ¿Eso mucho lo rock and roll, viviste ¿no? allá en Ciudad de México? En Ciudad de México tuve la oportunidad, por ejemplo, bueno, he recorrido la República Mexicana Ujú. tocando, pero sobre todo hice como muy buena base en la Ciudad de México, tocando en muchos lugares y sobre todo que la satisfacción que me daba en ese entonces era que luchábamos por tocar en un lugar y ya después era como, vénganse, ¿no? Nos Sí, invitaban, sí. ya era- Eso es estaba como chido. que también lo chido, ¿no? De Ajá. tocar. Sí. Y pues conoces gente, conoces a tus ídolos que escuchas siempre y vas conviviendo y eso también está bien padre. Son vivencias chidas, ¿no? Como Sí. que se van quedando. Sí, la verdad, sí. Fíjate que ahorita que mencionas eso está muy chido y hay veces que me ha tocado vivirlo como público, ¿no? Como quizás los shows aquí en Jalapa y en la Ciudad de México, ¿no? Y obviamente sí se ve como una brecha muy grande, ¿no? En ambos. Y para ti, ¿cómo ha sido el hacer tus presentaciones aquí en Jalapa? Fíjate que los primeros años de mi carrera casi no tocaba aquí. Ok, eran Y allá. era por eso, ajá. Y yo venía acá y era un ambiente completamente diferente, ¿no? Y estaba como en otra onda y ya una escena muy cerrada, ¿no? Sí. O sea, como que todos eran amigos entre ellos. Ándale. Era el final, ¿no? Sí. Así. Y ahora siento que de unos años para acá he podido tocar más aquí. Me interesa que, pues obviamente, estoy de aquí, mi gente me conozca y primero hacer como cosas chidas aquí en casa para después salir, ¿no? Y siento que la escena ha evolucionado, ha cambiado, pero que también nos falta mucho por hacer. Pero hay grupos buenísimos, hay gente muy talentosa, o sea, levantas una piedra y salen músicos Ya sé. súper Sí. chidos, ¿no? Y lo único que sí no me gusta es que la mayoría son de jazz fusión. Ok. Casi todos hacen jazz fusión y eso está. También hay rock, ¿no? Y bueno, pero hay mucho talento aquí en todos los aspectos, ¿no? Creo que eso ha crecido y ha evolucionado mucho Sí. en Jalapa. Bueno, creo que sí, en Jalapa hay muchas bandas, muchos artistas, como muchos de todo. Y barberías. También, sí, he visto, sí, como en la avenida de acá atrás, he visto como 3, y es Sí, como, sí, ah, bra. no. Es la ciudad de las flores, es de las barberías. De las barberías, sí, ya sé, ofreciendo con Jalapa, vengan y a ver, digo, ustedes. Allá en la barbería. Sí, pues qué chido. ¿Qué te parece si vamos a un primer corte y ahorita regresamos? Va. Chido, banda.
Y de pronto siento un viento violento que emerge desde el fondo del mar. Naves aterrizan dentro de un volcán. Hombres del espacio se comienzan a acercar. Formas en el aire, broma oscuridad. Mundos paralelos se pueden observar. Abismos en el tiempo, calma artificial. Voces que dispersan un sonido bipolar. Civilizaciones viajan a otra dimensión donde el sacrificio por amor no tenga extinción. Mi piel se distorsiona, miradas se evaporan. Es hora de mutar el alma huyendo de este sol. Luces que esparcen la energía del lugar. Espíritus atrapados ya no pueden continuar. Paisajes que se pierden, memorias que borrar. Vibrando en espejismos de un ambiente bipolar. Paisaje violento, sonido bipolar. Paisaje violento, ambiente bipolar. Y bueno, banda, pues ya estamos de regreso aquí en Podcast de la Banda. Me parece que el señor de la cámara debió de haber dejado los anuncios de la Feria del Libro para que vayan, porque yo no me acuerdo qué día van a estar ellos, pero ya lo vieron. Si no, pues aquí se los vuelvo yo a poner. Y pues nada, continuamos aquí con nuestro amigo Ramsés, aquí platicando un poquito detrás de cámara sobre los festivales. Y bueno, este episodio se va a transmitir domingo. Ustedes ya debieron de haber tocado. Estuvo chido, mucha banda. Ah, chido, ¿no? Pero ahora sí, regresando a lo de los escenarios y la música de aquí en Jalapa, ¿cómo ha sido para ti el convivir o el compartir el escenario con los demás artistas de aquí de Jalapa? Pues muy chido, la verdad es que, como te decía antes, creo que hemos evolucionado. Ujú. Algo que antes veía hace muchos años, y repito, hace muchos años, en serio, en la escena de Jalapa es que sí había como cierta riña, cierta envidia, no sé si porque éramos todos muy chicos, porque Ok. en ese entonces éramos chicos, de que, bueno, es que este no toca chido, es que este no toca padre, es que esta banda no me gusta, este sí, pero este no, porque es la banda de mi compa. Y Ujú. ahora no, ahora creo que sí hay un cierto respeto a lo que haces, ¿no? Me ha tocado convivir con muchas bandas, con mucha gente, que hoy en día te puedo decir que sí admiro lo que hacen, me gusta lo que hacen, y que a pesar de que no son los mismos géneros musicales, Como que se siente ese apapacho entre... ajá, como que hay un respeto hacia el trabajo de cada quien, y eso está muy padre porque eso es algo que yo veía mucho en la Ciudad de México, en otras partes, Ujú. que los músicos como que sí se respetaban entre sí y que se apoyaban, y creo que eso es lo que nos hace falta, apoyarnos entre nosotros para poder salir adelante juntos, ¿no? Sí, y creo que no solamente como en el medio artístico, también como en el medio audiovisual. También me ha pasado, pero sí, sí, sí. ¿Con quién? Vamos aquí a funar a la banda jalapeña. Ese va a ser el episodio más funado. Sí, ya sé. Pero sí, tienes razón. Y fíjate que ahorita he visto mucho como en los eventos, en las tocadas, a público muy joven. Sí. O cuál es como el público que a ti te sigue. Bueno, a mí me siguen los chavorrucos como yo, sí, los godines y así,
Porque también traemos como esta ondita retro. Ok. Yo muchos años estuve negado a tocar covers, Ujú. porque siento que una banda que toca covers desafortunadamente le cuesta más trabajo a veces presentar lo original, ¿no? Ok. Pero le encontramos como el modo de hacer covers en reversiones, así le decimos, y de Ujú. hecho traemos el show de reversiones, que son covers hechos a nuestra manera, o sea, las reversionamos completamente y pues eso también, o sea, traemos canciones de los 90s, de los 2000 y eso pues nos atrae público pues más chavorruco como nosotros. Sí, sí, sí. Y, por ejemplo, el público más joven, como... Al público joven le gusta como las canciones originales, Ok. más, ajá. Siento que eso es lo chido, que se identifican con lo que estoy presentando ahorita y eso me gusta porque es precisamente eso lo que decía hace rato, ¿no? El mensaje que quiero dejar y le está llegando a las generaciones más jóvenes y eso está padre. Ok, sí, es algo como muy, muy chido, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, yo la neta, a mí sí me gusta como, pues toda la música, como la viejita y la nueva, como que Jalapa también tiene muchas bandas y Sí. dices, no, pues qué chida está su rola, o su ritmo, Claro. o su Claro, hay género. diversidad, eso es lo Sí, padre. sí, sí, creo que eso es como lo más, creo que eso es lo chido de la Chido. música, ¿no? ¿O tú qué crees que es lo chido de la música? Pues yo creo que lo chido de la música es que te acompaña, o sea, en todo. No puedo, al menos yo no puedo concebir una vida sin música. Ujú. O sea, tanto para buenos como para malos recuerdos, Sí, sí, sí. siempre hay una canción que está ahí, ¿no? Y que te va a recordar algo, que incluso a veces, no sé si te pasa, pero alguna canción te recuerda a algún aroma, algún olor de tu Ok. niñez, Sí, sí, sí. ¿no? Porque te llevó a ese recuerdo y vaya, o sea, es Y me pongo a otra llorar. sensación. Sí, claro, pues de todo, te pone alegre también, Sí, ¿no? sí, sí. Hay de todo. Sí, creo que sí, así es como funciona la música, ¿no? Sí. Ok. Y, por ejemplo, mencionabas que para escribir tus canciones te inspirabas en la literatura. Y para componer, ¿en qué te inspiras? Híjole, no tengo como un método, porque, como te decía al principio, para mí hacer música es fácil, no se me dificulta. Ah, ok, sí, sí. Entonces a veces yo vengo de la cultura del mouse, vengo de hacer música en computadora. Ah, ok, yo dije, ¿de Entonces, qué? bueno, ahora ya no se usa el mouse, ¿verdad? Pero ahora es touch. Sí. Eh, pero yo uso como el estudio de grabación como un instrumento más. O sea, a veces solo me pongo a hacer como beats en la computadora o me pongo a hacer sonidos sampleados, algún sintetizador. Muy pocas veces, yo soy guitarrista, pero muy pocas veces agarro la guitarra como para hacer una canción. O sea, siempre es como con algo más, como con otro instrumento con el que Ah, empiezo a hacer ok, ok. música y ya al final le voy poniendo como La guitarra. Sí, 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 la guitarra, el bajo, cosas así. Pero básicamente como que dejo que la misma música vaya naciendo, ¿no? Así como creándose. Si hago un beat y me llama la atención, le sigo, ¿no? Ok, Y le no. pongo más cosas y lo voy rellenando y ya me voy imaginando como de qué puedo hablar en ese tema. Oye, ¿y alguna vez te has sentido como estancado? Como Sí. que dices, oye, no, ya no puedo con esto, lo dejo. O si eres aferrado, así que te quedas a. No, sí, fíjate ¿Sí? que antes de hacer este disco, tuve un lapso de que no hice nada, así como unos años, unos 3 años más o menos, en el que me dediqué a otras cosas, entre ellas a la fotografía. Ok. Y yo ya andaba bien metido en la fotografía, ya ni me acordaba De la música. bueno, sí, pero no tanto, ¿no? Y un día mi hija me dijo, tenía que hacer una tarea para la escuela de quiénes eran sus papás. Ujú. Y me dice, oye papá, ¿y tú todavía eres músico? ¿O qué le pongo aquí? Sí, eso como que me llegó. Ok, sí, sí, dije, sí. "Ah, oh". Dice, claro que sí. Sí, ¿no? Ya llevabas ahí 3 años Sí, como que no hacía yo nada nuevo y no tocaba la guitarra, andaba yo en la fotografía bien metido y hasta en la cocina andaba yo ahí haciendo recetas y ese comentario de mi hija pues sí me llegó, dije, pues tiene razón, o sea, tiene rato que no, porque ella solita me dijo, pues es que ya ni agarras la guitarra, sigue siendo músico. Sí, sí, sí. Y me puso a pensar
Y un día dije, bueno, voy a intentarlo. Ujú. Voy a ver qué pasa. Si me nace alguna canción, pues le sigo. Y si no, pues ya lo viví, ya fue una etapa en mi vida de músico y ahí quedó. Y no, o sea, nacieron como todas las canciones del disco, pero como en cascada, así. Era como necesario ese break, ¿no? Sí, sí, sí. Y sí hay veces que me siento en la computadora o agarro instrumentos y no sale nada. O sea, hay días que no hay como inspiración o no hay por dónde. Ok. Y hay días que aunque no parezca, es todo te inspira. Todo, es como, Todo sale. una canción de esta". Sí, sí, sí. Sí, justo invitados pasados nos han comentado de cómo llega su inspiración, ¿no? Como en el momento menos indicado, Sí, sí, como sí. que se te ocurre la letra o un sonido, una rima, no sé, es Sí, como sí, sí. algo muy Sí, loco. sí, sí. Sí, dicen que es mejor que la inspiración te agarre ocupado porque Sí. te llega mejor. Qué chido, la neta, me parece muy chido porque fíjate que yo apenas estoy como incorporándome a una banda de punk, entonces como que yo luego pregunto, oye, ¿y quién hizo la letra? No, pues la hizo tal persona, ¿no? Y yo de ala, yo como que me veo, yo jamás podría como componer o escribir como que, no sé, ¿se ocupa como algo para hacerlo? O sea, ¿necesitas como inspiración o...? Pues yo creo que sí y no. ¿Sí? Yo creo que la misma necesidad de un músico de decir algo Ujú. es lo que te lleva a hacerlo. Ok, Pero también pienso que no necesariamente tiene que ser con letras, ok. sino con tu propio instrumento puedes decir algo, ¿no? Sí, sí, sí. En el momento en el que, por ejemplo, en el punk le estás dando con todo, Ay, sí. es ahí donde estás sacando esa emoción, ¿no? Sí, sí, sí. Y también hay partes en el punk en donde como que le bajas, ¿no? Sí, sí, Y sí. dejas que otro instrumento lleve como esa pauta, ¿no? Ujú. Entonces, como el mismo instrumentista, puedes también decir algo, ¿no? No solamente con letras, por eso hacía música instrumental. Ok, sí, sí, sí. Pero bueno, al final fue lo que te atrapó, ¿no? Como la música instrumental. Sí, porque te digo, para mí es como un viaje más, no sé, subjetivo, Ok, ¿no? Lo sí, que sí. para mí era una cosa, para otra persona podía significar otra cosa. Y Ujú. eso estaba bien chido, eso me gustaba. Me sigue gustando porque el disco todavía tiene algunos temas instrumentales, pero también el hecho de poder decir algo con la voz, pues está súper bueno, ¿no? Sí, También. sí, sí. Como ir adaptándolo, Ajá. ¿no? Creo Sí, que haciendo sí. esa adaptación con el hip hop, me ha gustado mucho esa fusión entre el rock y el hip hop con la música electrónica, se me hace súper, súper padre. Bien, tener un abanico de sonidos alrededor de una voz, está muy chido. Sí, es algo muy interesante como mezclar, llegar a combinar todo, ¿no? Como Sí, sí, hacerlo uno es algo como muy loco. sí. Muy loco chiva. Sí, sí, Qué, sí. qué buena onda. Oye, y regresando un poquito a la escena jalapeña, ¿cómo has sentido el calorcito de Jalapa? Y bueno, mencionabas que eres de Coatepec. Sí. ¿Cómo lo has sentido allá en Coatepec? ¿El calorcito de qué? Ay, perdón, del público. Ah, ok, sí, El sí. calorcito del La clima está temperatura sí igual está horrible. cañón. Pues bien, la verdad es que siento que todo ha evolucionado, todo ha crecido. También la manera en la que lo ejecutamos también es diferente a la que lo hacíamos años atrás. Madura uno también en la búsqueda de Sí. hacer las cosas y eso también lo expresa uno con la gente y la gente lo recibe. Y pues sí, la verdad es que eh, en la misma cantidad de fechas que tenemos para tocar y todo eso lo dicen, ¿no? O sea, Ujú. hemos tenido meses en los que tocamos seguido, bastante y para nosotros es muy padre y es cansado, pero lo disfrutamos muchísimo porque el ver que la gente, pues te piden más canciones, hay veces que se nos acercan y nos dicen, me gustaría escuchar con ustedes esta canción, Ujú. ¿no? O pueden tocar otra vez esta canción, o me gustó esto que hicieron, ¿no? Una vez se me acercó un chavo que trabajaba en un lugar que tocamos. No le entendí muy bien qué me dijo porque habló como muy despacio, Sí, sí. pero me habló de usted, lo cual me hirió. Este, pero me dijo que le había gustado mucho y que quería una guitarra como la mía, Ay, y qué cosas buena así, onda. pero como que es muy inspirado, ¿no? Ujú. Y dije, qué padre, o sea, ojalá y después él haga algo, porque es muy padre que puedas influenciar chido
a alguien, ¿no? Que diga, "Ah, no tengo idea qué hacer", y de repente, yo quiero hacer eso, ¿no? Sí, sí, Eso sí. está padre. Ok, eso es también como algo chido que te deja la música. Sí, claro. Qué buena onda. Fíjate que sí me ha pasado muchas veces como que, bueno, de hecho creo que eso fue como lo que me influenció a entrar a la música, como ver a más morras. Bueno, aquí en Jalapa hay como bien poquitas morras tocando. Entonces como que dije, ay, pues yo también quiero ser una de esas morras tocando. Claro. Sí, eso está padre porque hace años no había ni siquiera tanta mujer en el rock, ¿sabes? Ujú. En México, pues las ultrasónicas fueron pioneras, ¿no? Sí, En llevar al rock garage, el punk, como a una faceta de, hey, somos mujeres y lo estamos haciendo, sí, ¿no? sí, sí. Y al principio era muy difícil, ahorita ya es algo muy cotidiano y es muy respetable porque ya la banda ya está abierta a escuchar grupos de mujeres Sí, sí, sí. haciendo punk, haciendo rock, que antes era difícil que un grupo se Sí. parara, ¿no? Hay un documental de las ultras que en sus inicios se suben a foros y las abuchean, les dicen de cosas típicas del momento y no estaba padre, ¿no? Y el verlas, por ejemplo, hace un año en el Vive Latino, que ya es un tumulto de gente coreando las Sí, ya sé. canciones, pues habla de la evolución, ¿no? Y eso está súper chido, o sea, qué chido que haya más morras que se atrevan a hacer rock, a hacer punk y que hagan sus rolas y que salgan, ojalá salgan más bandas así. Sí, hace falta. Sí, 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 sí. Yo buscando morros para tocar, ¿no? Estaría chido en un futuro ver un festival en Jalapa de puras bandas de rock punk hechas por mujeres. Sí, sí, Estaría sí. súper padre, eso estaría buenísimo. Sí hace falta. Yo lo armaría. Sí, Ahí me invitas. yo cooperaría, la neta. Yo iría a verlas. Sí, está muy chido. Oye, y por ejemplo, los espacios para tocar, ¿cómo ha sido todo este proceso? O sea, ¿has sentido la aceptación o han sentido como ese rechazo de los foros, de los espacios? Creo que ahí estamos como a medio camino, Ujú. porque platicando con algunos colegas, la visión de algunos colegas es que en Jalapa no hay espacios, y yo creo que sí los hay. El problema es que en Jalapa no estamos acostumbrados, o los lugares no están acostumbrados como a invertir en bandas locales, ¿no? Si viene una banda de fuera, sí, ¿no? Pero en las bandas que somos de aquí, como que les cuesta trabajo decir, te voy a pagar, ¿no? Sí, Vamos a hacer esto, vamos a hacer una publicidad para que venga banda y los vea y no lo ven como un negocio, un ganar-ganar, ¿no? Sino lo ven como, es que yo te estoy echando la mano en que toques en así mi como de, lugar, te doy una ¿no? caguama. Sí, o sea, es como que Dos. es una exposición, ¿no? Y Sí. eso no está padre, o sea, esto también es una chamba, ¿no? Ujú. Los instrumentos cuestan, Sí. todo cuesta, entonces ahí estamos como a medio camino, o sea, como que falta que esos espacios que existen se vuelvan rentables para el músico, ¿no? Porque si se vuelve rentable para el músico, también se vuelve rentable para ellos, ¿no? Porque va a llegar banda y va a ser un lugar grande, ¿no? Sí, sí, sí. Y los pocos lugares que sí lo ven como con esta visión son lugares que ya llevan muchos años en Jalapa, que le han dado apertura a los músicos y que ponen como ese ejemplo, ¿no? Pero ojalá los demás espacios, que son muchísimos, lo vean así, ¿no? Y no tanto como que la exposición y cosas así, Sí, sí, sino sí, que, o sea, que sea como más de ven a tocar y ya, ¿no? Como no, que a sí, veces la banda como que dice, no, pues te voy a dar el espacio, ¿no? exactamente, ¿no? No, o sea, pues que realmente contraten bandas, ¿no? Ujú. Lo que es un contrato, o sea, es pagar porque vengas a tocar y también me traes a tu público y yo Sí, gano, está ¿no? súper chido. Ujú. Eso es lo que siento que hace falta. Sí, ¿no? Ya sé, sí pasa mucho. Sí, claro. Oye, ¿y cuál ha sido la mejor experiencia que has tenido dentro de la música en todos estos años? No, muchas. em, Desde conocer a grandes músicos, a gente que pensé que nunca iba a conocer en mi vida, hasta tener tocadas donde pues hemos tocado y así como que no esperábamos nada y pasaron cosas muy chidas.
Y el mismo hecho de llegar a mis 40 años y seguir haciendo música es pues, lo más chido, ¿no? Porque nunca imaginé en mis 25 años que empezaba que iba a durar tanto en esto, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Qué chido. Oye, y ahora una mala experiencia. Pues siempre hay, Ujú. porque es parte de esto y de todos los rubros, pero eh, pues al principio fue muy difícil porque como hacía música instrumental y era yo solo, bueno, a veces me acompañaba un amigo en el bajo, era difícil como que la gente lo aceptara, ¿no? Ok. Como que aceptara música instrumental, rock, que muchas veces hay gente a la que le dices rock y se imagina ruido, ¿no? Este, eso era como lo difícil, como que sí fueron tiempos difíciles, pero que, pues como te decía al principio, tienes que ganarte un derecho de piso y tienes que machetear y también entender, ¿no? Que en la perspectiva del público, muchas veces no es la visión del músico, ¿no? Sino que tú puedes decir, esta rola está buenísima, pero a lo mejor para la gente no es así, ¿no? No le va a gustar. Sí, claro, o sea, y lejos de que eso te dé en el ego de decir, cómo no, y no sé qué, tienes que entenderlo, tienes que Sí, sí, decir, sí. Que va a haber quizá como público al que sí se adapte y público ajá, y que público no le va a gustar. que le guste y que no le guste, claro, porque a final de cuentas la música son emociones, Ujú. entonces va a haber gente a la que conecte y con la que no Y con la conectes, que no. pero entonces es parte también de ir aprendiendo, de ir creciendo, de ir evolucionando, y son esas experiencias duras a veces que tienes que vivir y pues son las formas de entenderlo, ¿no? Sí, creo que sí, así es. Ah, ya. Bueno, en el punk sí también es como. Creo que en el punk es más difícil como los espacios, Sí, pero sí, sí. los que se abren está bien chido, la neta. Sí, la verdad, sí. Oye, ¿y dónde podemos encontrar tu música? En las plataformas, en redes sociales. Sí, estoy en todas las plataformas de distribución, en la que prefieran. Ahí estoy como Ramsés Ojeda y en todas las redes sociales igual, como Ramsés Ojeda, Instagram, eh, Facebook, YouTube. Ahí están para que vean los videos. En TikTok también, porque pues chavo ruco. Apenas le andamos agarrando la onda al TikTok. Sí. Así que síganme porque ahí sí ando bien bajo de seguidores. Igual vamos a dejar sus redes aquí para que, yo creo que también en la descripción aquí del canal y en Facebook para que vayan a conocer y también dejarles aquí un pedacito de su música y que lo conozcan un poco más. Bien, entonces, Chido. bien, entonces. Oye, y ahora, ¿qué se viene para Ramsés Ojeda? Pues también nos estamos adaptando a esta nueva modalidad de presentar las canciones. Hasta hace unos años, pues era sacar discos, ¿no? Como todos los artistas, ¿no? De un tiempo para acá se ha estilado mucho el presentar sencillos, ¿no? Sí, sí, Y sí. sencillo por sencillo. Y eso es lo que he hecho, he sacado básicamente un sencillo por año, porque desde que sacamos el primero nos hemos vuelto banda de festivales. Ok. Hemos tocado en muchos festivales y no nos da como la onda de hacer una buena planeación. Pero este año ya en un par de meses, seguramente estaré subiendo ya todo el material completo a, a las plataformas para que ya por fin escuchen el disco completo. Todo. Sí, sí, sí. Más allá de los sencillos que están en las plataformas y que pues puedan disfrutar de ese viaje, ¿no? Porque Sí, sí, al final sí. de cuentas es como un viaje este musical que se hizo con este material, que se grabó en muchos estudios, por cierto, y que tuvo desde su creación como que mucho viaje. Entonces, Ok. eso también, esa recolección de sonidos también está padre mostrar completo, ¿no? Sí, 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 por Sí. supuesto. Y fíjate que yo soy muy fan de como de lo físico. O sea, sí me gusta como lo digital, pero soy más física. Sí, bueno, yo también, sí. Me No, gustaría tener este disco físico, sin embargo, decidí como dejarlo en digital, ujú. precisamente porque creo en esa nueva modalidad, pero sí, seguramente en algún momento sacaremos algo físico de él porque se presta mucho para jugar con eso. Sí. Además, el arte, las fotografías las hizo una fotógrafa muy talentosa, jalapeña, es Sarisa Huerta. Las hicimos, no me acuerdo cómo se llama el estudio, pero está en la Torre Jacquín.
no sé cómo se llama ese estudio, Mm, pero quedaron muy chidos. El arte está padrísimo, jugamos ahí con los aliens y todo el rollo. Eh, la música ni se diga, grabamos en Roymar Studio en la Ciudad de México, grabamos en Topetitud, que es el estudio de Molotov, ahí grabamos las guitarras, en NFM Studio grabamos las voces, en Coatepec, en mi estudio se graban los sintetizadores y las guitarras. En todos lados estuve. Sí, sí, sí. Qué chido. En RTV Música también grabamos los bajos. O sea, nos dimos un tour por muchos estudios para hacer cuidadosamente el sonido del disco. Qué chido. Se ve que se escucha que estuvo muy divertido, no sé. pero- Sí, fíjate que estábamos haciendo un documental en YouTube. Ok. Hay creo que 3 capítulos. Ya no lo terminamos por pandemia, Ujú. pero estábamos haciendo como el documental de la grabación. Ay, qué chido. Entonces hay 3 videos ahí que pueden checar para que vean cómo lo íbamos haciendo. Y ya en un par de meses, como les digo, ya estará el disco completo ahí en las plataformas. Ahí en YouTube es tu... Sí, Ramsés Ojeda. Ramsés Ojeda, mi ok. canal. Qué chido. Ahí estamos. Pues me gusta. Ahora me gustaría a mí que dieras un consejo, hablando que ya llevas muchos años dentro de la industria musical, a aquellas personas que apenas quieren iniciar, que no se atreven, que les da un poquillo de miedo. ¿Qué consejo les darías? Híjole, es que está complicada esa pregunta porque Gustavo Cerati dijo una vez que las experiencias son intransferibles, y tiene razón. Pero lo primero, pues, es hacerlo, o sea, no quédate con las ganas, sea lo que sea, o sea, no necesariamente ser músico, Ujú. sino que lo que quieras hacer en tu vida, hazlo, porque solo tienes una oportunidad, no tienes más. Sí, justamente. Y, a veces crecer pensando en que pude haberlo hecho no está padre, sino es, bueno, lo intenté, lo hice, ¿no? Tuve esta experiencia, ¿no? Y creo que eso es lo padre, ¿no? Intentarlo. Por ahí si pega y es lo tuyo, pues qué chido, ¿no? Y te darás cuenta que sí, ¿no? Y si no, pues quedará como un bonito recuerdo también, ¿no? Ya sé, ya. Sí, 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 no, pues ir buscando otras. Claro, de eso se trata, Alternativas. ¿no? De explorar y de conocer y de que a veces no sabemos realmente cuál es nuestro camino hasta que nos damos cuenta por qué intentamos hacer Sí. cosas, ¿no? Y eso es lo padre. Qué chido. ¿Nunca quieres experiencia? Sí, qué chido. Y pues no sé, algo más que gustes agregar. Pues, no, nada, escuchen rock. Sí, Vayan a los conciertos, apoyen a las bandas emergentes, a las bandas locales. Dar a veces un like no cuesta nada, no nos lleva menos de un segundo hacerlo y es mucha ayuda para nosotros, para este tipo de espacios y hacer que crezcan. Eso está muy padre y apoyemos 100% lo local. qué chido. Muchas gracias por venir. Este es tu espacio, el podcast de la banda, y cuando quieras, cuando saques tu material, pues aquí esperamos volver a tenerte Va, sí, sí, en sí. el podcast. Y pues nada, chido, banda. Muchas gracias. Chido. Ya, banda. Venimos a escuchar rock and roll simplemente. Es la mejor música de todas a comparación de las demás. Porque nos gusta el rock. ¡Avándaro!
podrás quedarte en casa, carnal. Dios salve a las bandas.